Bueno, estamos en vivo, además les informo en TikTok, como Jadado. Después si tienen dudas o quieren seguirlo, les doy más datos. Bienvenidos, adelante, pónganse cómodos. Además de las dos charlas, primero la mía y luego la de Raúl sobre Tolkien y los orígenes del rol, viene después un espacio de Q&A para que podamos abundar, interactuar, reprochar, ¿no? O sea, las quejas y sugerencias también las podemos hacer ahí en el Q&A. Pero primero, para irnos directo, vamos a las charlas, que son las de orden conmemorativo, y después del Q&A empezamos a hacer las rifas de los regalos, las dos cajas de inicio del Anillo Único, el Pictures by Tolkien y el Silmarillion, y después hacemos la muestra, el one shot del juego el Anillo Único, para uso y disfrute particularmente de los ganadores de las dos cajas de inicio, ¿no? Pero bueno, todos podremos ahí interactuar. Ok, la charla le pusimos ahí en el flyer, que creo que nos sale para los amigos de mías en TikTok: huéspedes en el tapiz, sobre el breve paso de los segundos hijos en la historia de Arda. La verdad es que ya no estoy muy de acuerdo con ese título, porque uno de los problemas de ponerle títulos a las cosas antes de escribirlas es que acaban tratándose de algo completamente distinto casi en todos los casos, ¿no? Entonces ahora estoy así, yo soy malo para esta onda, ¿no? Pero estoy entre lo de huéspedes en el tapiz nada más, o los puntos en el tapiz, o en la trama inaudible. Me gusta más ese. Pero ahora verán por qué vamos por ahí. Comienzo con una cita de una fuente más o menos bien conocida. Nadie se me asuste, esta reunión es laica y ajena a todos fines partidistas, ¿no? Sin fines de lucro, etcétera y demás. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no se conoce más. Así dice el Salmo 103. Refiere el Balacuenta, uno de los relatos que conforman ese volumen que conocemos como el Silmarillion, el segundo de hecho. Refiere el Balacuenta que Vaire es la reina de los Valar, compañera de Namo, Vala del destino, que mediante hilos recuenta en tapices que adornan las casas de los muertos, las estancias de Mandos, su esposo, todas las cosas que han sido en el tiempo. Vaire es la tejedora y su arte es la historia, pues con trama y urdimbre rinde testimonio del transcurrir de los días. En ese registro, algunos entramados son largos, más largos que la vida misma de las naciones y las lenguas, pues son las historias de los elfos, seres inmortales que habitan en Arda y existirán mientras ella exista. Arda es el planeta Tierra. Otros entramados son tan cortos que apenas parecen meros puntos en el tapiz. Son las historias de los hombres, quienes mueren en verdad y abandonan el mundo. Y por ello los elfos los llaman a veces los huéspedes o los forasteros, pues su paso por Arda es breve y morir es su destino. El amargo don de la libertad, el don de Ilúvatar para los segundos hijos. John Ronald Reuel Tolkien, inglés católico, esposo de Edith, padre de Francis, Michael, Christopher y Priscilla, nació, como les comentaba hace poco, el 3 de enero de 1892 y fallece un 2 de septiembre, un día como hoy, pero en 1973, hace medio siglo. Fue un escritor y filólogo, profesor de la Universidad de Oxford, comúnmente reconocido por ser el autor de destacadas obras como El Hobbit, El Señor de los Anillos y El Silmarillion. Hoy, 2 de septiembre de 2023, que se cumplen estos 50 años de su fallecimiento, escribo y comparto con ustedes, sí, los escribí a lo largo de la madrugada, estas modestas líneas en conmemoración de su vida y su legado académico y artístico. Con sus esfuerzos literarios, Tolkien conformó a lo largo de su vida un mundo secundario, por oposición al mundo primario, es decir, el mundo en que nosotros vivimos.
que con frecuencia coloquial e inexactamente se suele llamar Tierra Media. Una denominación más apropiada es simplemente la de mundo secundario de Tolkien, o algo del estilo, pues la Tierra Media vendría siendo solo un continente dentro de ese mundo secundario. Dicho mundo es el depositario de un gran acervo de mitos. Mitos con mayúscula, no mitos con minúscula en el sentido contemporáneo de supersticiones o falsedades, sino mitos en el sentido más clásico de cuerpo de relatos y leyendas por medio de las cuales se transmiten las memorias colectivas, los valores, la visión del mundo y el sentido de la vida propios de una cultura y un pueblo o grupo de pueblos. Así pues, los mitos de Tolkien son las memorias colectivas de pueblos imaginarios, pueblos que nunca existieron en el mundo primario, sobre hechos que ocurrieron en un periodo histórico artificial y que fueron transmitidos mediante lenguas propias de dichos pueblos que igualmente fueron elaboradas por Tolkien. De hecho, bien puede decirse que una de las motivaciones del autor para elaborar este mundo secundario fue la de establecer un lugar que gozara de cierta relación de isomorfismo con el mundo primario, adquiriendo la sensación de coherencia propia de nuestra experiencia de la realidad e infundiéndolo con un sentido artificial de historicidad que brinda verosimilitud tanto a los relatos como a las lenguas de los pueblos que las relatan. Un mundo, decía yo, cuyos cimientos son las lenguas, pero que a su vez es el lugar y el tiempo donde ellas florecen. Un mundo en el que la palabra es causa y efecto. Uno de los motivos principales de esta herencia artística y filológica es la dicotomía conformada por los misterios de la inmortalidad y la muerte. Se trata de una dicotomía asimétrica que el lector confronta de manera ubicua a lo largo de las obras y que J.R.R. Tolkien explora mediante el bien conocido contraste entre el destino de los inmortales elfos y el de los mortales humanos. Contraste que encuentra su punto más elevado en el caso de la unión de elfos y humanos, de la que surge una nueva y ennoblecida raza depositaria de la bendición, o gravamen acaso, de elegir entre el don de la inmortalidad o el amargo don de la libertad. Es potestad privativa de los medio elfos elegir su lugar en la trama y urdimbre de baile, ser un entramado continuo o apenas un punto en el tapiz de la historia. Este trabajo no es más que una monografía que aspira a reunir el acervo de relatos y elementos conceptuales necesarios para comprender qué son los elfos, los hombres, los medio elfos en el mundo secundario de Tolkien y cómo en ellos, en los medio elfos en particular, se encarna de la manera más dramática el contraste entre los destinos de la inmortalidad y la muerte. Para llevar a efecto este objetivo, la exposición se organiza en dos grandes partes. La primera, dedicada a los elfos y los hombres, y la segunda, a la unión de estos y el drama de la elección a la que quedan sujetos. La primera parte ya está escrita, la segunda no, pero ahorita nos echamos, no se preocupen. Bueno, empezamos con de elfos y hombres. Es de sobra evidente que el arcano de la muerte es uno de los ejes más transversales que han ocupado el pensamiento y la obra humana, manifestándose dicha ocupación de las más diversas maneras en todas las épocas y civilizaciones. Y es evidente también que la búsqueda de la superación del temor a la muerte ha sido uno de los impulsos más poderosos y extendidos del pensamiento humano. Filósofos, teólogos, artistas y científicos de todo tiempo y lugar han hecho, y por supuesto aún hacen, de la muerte y el temor a la muerte el objeto de sus elucubraciones, creaciones o investigaciones. Me gustaría, observancia de las buenas costumbres, pasar revista de dos ejemplos del pensamiento clásico respecto de la muerte y el temor a la muerte, cuyos ecos naturalmente consuenan con la obra tolkieniana,
antes de pasar a las exploraciones o experimentos que el propio Tolkien diseñó sobre estos asuntos y que, como he dicho, constituyen el objeto principal de estas líneas. El primero de estos ejemplos lo encontramos en el periodo socrático de los diálogos de Platón, concretamente en la Apología de Sócrates. Se trata esa elección de ese diálogo de una selección significativa porque es un diálogo escrito por un Platón que contaba aún con una experiencia reciente de la injusta muerte de Sócrates y que naturalmente denota un esfuerzo del discípulo por vindicar la memoria y legado filosófico del maestro. Recordemos que se estima que la muerte de Sócrates fue en el año 399 a.C. y es entre los años 393 y 388 a.C. que tiene lugar la escritura de los diálogos del llamado periodo socrático. Hay 4 ciclos, digamos, de desarrollo literario de Platón, y el primero de ellos es el periodo socrático, que es el más pegado a su maestro, donde la influencia del maestro todavía es más fuerte y por supuesto él va creciendo en independencia hasta llegar pues, a los diálogos de la vejez, en los que ya Sócrates es por completo un personaje, ¿no? Aunque siempre es sobre todo un personaje en los diálogos. Recordemos que Sócrates no dejó legado escrito y todo lo que sabemos de él pues lo sabemos a través de Platón. Bueno, en el transcurso de su defensa ante los atenienses, Sócrates remarca como fundamento de la sabiduría el reconocimiento de las limitaciones intelectuales del ser humano. La piedra angular de la sabiduría es reconocer las limitaciones intelectuales que tenemos los seres humanos. Bueno, de todo orden, ¿verdad? Pero en concreto las intelectuales cuando hablamos de sabiduría. Postulando que una vida sin examen no tiene objeto vivirla. La persona virtuosa es aquella que, examinándose con sinceridad, no puede sino admitir que poco o nada sabe. De tal manera que aún el más sabio de los hombres no puede sino reconocer que en verdad no es digno de nada respecto de la sabiduría. De lo que se advierte a su vez que una forma especialmente reprensible de ignorancia es aquella de creerse sabedor de lo que no se sabe. Esto es la inconsciencia de la propia ignorancia, producto de la arrogancia o de la lasitud o insinceridad en el examen de uno mismo. Por fundamento en esta concepción de la virtud y el conocimiento, en la Apología encontramos a un Sócrates que con ejemplar entereza confronta y supera el temor a la muerte, denunciando su irracionalidad. Al respecto, literalmente esto se dice en el diálogo: en efecto, atenienses, temer la muerte no es otra cosa que querer ser sabio sin serlo, pues es creer que uno sabe lo que no sabe. Pues nadie conoce la muerte, ni siquiera si es precisamente el mayor de todos los bienes para el hombre, pero la temen como si supieran con certeza que es el mayor de los males. Sin embargo, ¿cómo no va a ser la más reprochable ignorancia la de creer saber lo que no se sabe? En comparación con los males que sé que son males, jamás temeré ni evitaré lo que no sé si es incluso un bien, afirmaba Sócrates. Y con esto denuncia el temor a la muerte como un absurdo nutrido por un falso convencimiento, pues en verdad de los asuntos del Hades nada se sabe, nada sabe hombre alguno. Mas no pasa inadvertido que Sócrates parece albergar algún grado de creencia en la posibilidad de un más allá, consecuencia, por cierto, paradójicamente, de la piedad que ejercía y de cuya carencia fue acusado. A Sócrates lo acusan de los delitos de impiedad y de corrupción de los jóvenes. Literalmente la acusación de Meleto, que es como uno de los fiscales, vamos a decirlo en términos contemporáneos, la acusación de Meleto ante el arconte rey es: Sócrates delinque corrompiendo a los jóvenes y no creyendo en los dioses en los que cree la ciudad, sino en otras divinidades nuevas. Entonces lo acusan, entre otras cosas, de no comportarse
con piedad, con respeto a los dioses de la ciudad de Atenas en concreto. Complementariamente, en Critón aprendemos que Sócrates, a pesar de la injusticia de su condena, en congruencia con lo que ha sostenido toda su vida, en congruencia con la manera en que ha perseguido la virtud y la forma en que ha ejercido su ciudadanía en la polis, se niega a responder a esa injusticia con otra injusticia, la de quebrantar las leyes de la ciudad, huyendo de la cárcel y evitando el cumplimiento de su condena. A lo largo de este segundo diálogo, observamos a un Sócrates que, en compañía de Critón, su amigo, que era de su edad, por cierto, y de su mismo pueblo, razona cómo el huir representaría una traición a la ciudad, a sus leyes, sus amigos, su familia y, muy importantemente, una traición a sí mismo. Esta ejemplar entereza para enfrentar la muerte como acto de congruencia con uno mismo consuena con uno de los pasajes más emblemáticos, tristes y hermosos del Señor de los Anillos, cuando Aragorn, con la grandeza de los reyes de antaño, enwesternece, postrado en su lecho final y preparado para abandonar la vida, en congruencia con lo que ha creído a lo largo de esa vida y las elecciones que ha realizado, le dice a Arwen: no nos dejemos abatir en la prueba final, nosotros que otrora renunciamos a la sombra y al anillo. Con tristeza hemos de separarnos, mas no con desesperación. Mira, no estamos sujetos para siempre a los círculos del mundo, y del otro lado hay algo más que recuerdos. Adiós. Y se duerme y tan, ¿no? Es muy triste. Me enchina la piel, lo leemos más al rato completo. El segundo ejemplo del pensamiento clásico acerca de la muerte y el temor a la muerte que deseo rememorar es el encontrado en los diarios de Marco Aurelio, el emperador romano, cuyas reflexiones se hallan compendiadas bajo el título de Meditaciones, la conoceremos todos, una obra que por su belleza, intimidad y profundidad tiene su más que merecido y destacado lugar en el edificio de las letras universales y por obvias razones en el terreno de la ética o filosofía moral dentro de la vertiente del estoicismo. Para Marco Aurelio, el temor a la muerte es igualmente un absurdo, pero no exactamente por las mismas razones que para Platón Sócrates. La muerte aparece de manera constante a través de los múltiples pensamientos en sus diarios. A lo largo de estos, Marco Aurelio se revela convencido de que la muerte no es sino un efecto irresistible de la naturaleza. Dice: la muerte, como el nacimiento, es un misterio de la naturaleza, combinación de ciertos elementos y disolución en ellos mismos. Y en suma, nada se da en ella por lo que uno podría sentir vergüenza, pues no es la muerte contraria a la condición de un ser inteligente, ni tampoco a la lógica de su constitución. La muerte, en tanto parte de la naturaleza, debe enfrentarse a la manera en que se enfrenta cualquier otro deber diario, según este pensador estoico. La persona racional no se aferrará indecorosamente a la vida, siéndole indiferente cuánto largo o breve llegue a ser el tiempo que dure el soplo que anima su cuerpo, y manteniéndose presto, cuando la ocasión lo exija, a marchar con la misma serenidad con que emprendería cualquier tarea cotidiana y con el mismo decoro y moderación. Esto está en las Meditaciones, libro 3, pensamiento 7. Esta serenidad que Marco Aurelio propone para enfrentar a la muerte la encontramos dentro de la obra de Tolkien en Aragorn, justamente en el pasaje citado líneas arriba, y es que Aragorn llegó a vivir 210 años, gozaba del elevado privilegio de optar por echarse a morir, renunciando a la vida cuando sintiera que le llegaba la vejez. Dicho privilegio era compartido por todos los miembros de la estirpe de Elros Tar-Minyadur, el medio elfo hermano gemelo de Elrond, que eligió para sí el destino de los hombres y que fue bendecido por los Valar con tal privilegio y con el privilegio de renunciar a la vida antes de que le llegara la vejez, y llegando a vivir 500 años, que gobernando como
rey de los Númenóreanos durante 400 días. En efecto, los reyes de Númenor mantuvieron durante los años más hermosos de la historia de esa civilización la tradición de enfrentar la muerte con decoro y moderación, con estoicismo, aunque férreamente fortalecidos por una esperanza sin garantías en que la muerte del cuerpo traía aparejada la promesa de el único, de que del otro lado hay algo más que recuerdos. No me es claro que para Marco Aurelio existiera en nuestro mundo primario una promesa semejante, por lo que el beber de ese amargo cáliz de la muerte parece, en la concepción del romano, exigir una sobriedad incólume, un dominio sobre las propias pasiones que no es sencillo de cultivar. De eso se tratan sus pensamientos, ¿no? Escribió el romano: no desdeñes a la muerte, antes bien acógela gustosamente, en la convicción de que esta también es una de las cosas que la naturaleza quiere. Porque ¿qué es la juventud? La vejez, el envejecimiento, la plenitud de la vida, el salir de los dientes, la barba, las canas, la fecundación, la preñez, el alumbramiento y las demás actividades naturales que llevan las estaciones de la vida. Tal es también tu propia disolución. Por consiguiente, es propio de un hombre dotado de razón comportarse ante la muerte no con hostilidad, ni con vehemencia, ni con orgullo, sino aguardarla como una más de las actividades naturales. De vuelta en los mitos de Tolkien, en clara contraposición con este hombre o mujer dotado de razón que no desdeña la muerte, ni se aferra neciamente a la vida, y que nos exhorta a ser Marco Aurelio, aparece el caso del último y más poderoso de los reyes de Númenor, Ar-Pharazôn. Anciano y temeroso del fin de su vida, colérico y desesperado, Ar-Pharazôn vergonzosamente se dejó embaucar por las promesas huecas de Sauron, quien le convenció de que haciendo la guerra a los Valar y tomando por la fuerza de las armas las tierras imperecederas, podría obtener para sí el don de la inmortalidad. Una idea en extremo absurda, pues los Númenóreanos estaban plenamente advertidos de que las tierras imperecederas son poéticamente llamadas así, no porque las tierras tengan capacidad de conferir inmortalidad, sino porque el poder inmortal que allá reside, esto es, los Valar, dota de sempiterno esplendor a esas tierras, pero está más allá de su poder y autoridad revocar o alterar los dones que Ilúvatar ha conferido a sus hijos. Y con esto procedemos ahora a entrar en el examen más puntual de lo que sabemos acerca de los hijos de los elfos y hombres, de los hijos de Ilúvatar, perdón, los elfos y los hombres, y lo que sabemos acerca de los dones que les han sido conferidos. Siguiendo al propio Tolkien en la carta 181, los elfos y los hombres, es cita literal de Tolkien, los elfos y los hombres son solo aspectos diferentes de lo humano y representan el problema de la muerte visto por una persona finita. Se trata de la postulación de dos experimentos, dos polos de una misma exploración, provisto cada uno de rasgos, debilidades y dones propios. En particular, en los elfos encontramos los rasgos artísticos y científicos del humano, pero a un nivel más elevado, más hermoso y perfecto de lo que se aprecia en los hombres. Los elfos son seres que están vinculados al mundo, a Arda, de una manera más íntima que los seres humanos. Se les conoce como los primogénitos de Ilúvatar, pues despertaron antes que los hombres en la lejana y oriental región de Cuivienen, en una edad en que el sol y la luna aún no existían y los árboles de Valinor aún alumbraban la tierra de Amán. Pero el continente, que es el continente donde los Valar fundaron el reino bendecido de Valinor y que es conocido como las famosas tierras imperecederas.
pero el resto de Arda estaba iluminado solo por las estrellas, que fue lo primero que los elfos contemplaron al abrir los ojos, resultando cautivados para siempre por su belleza. Con el tiempo se dieron cuenta también que de entre todas las criaturas, solo ellos podían articular palabras y se llamaron a sí mismos los Wendi, los que hablan. Y desde entonces los elfos han sido los niños del mundo, que juegan y danzan, creando palabras con sus voces bajo las bóvedas azules de Barda, la reina de las estrellas. Allí, en esas bóvedas donde las estrellas titilan, su heredad es Arda misma, y su don es el de la inmortalidad, no como eternidad, sino en tanto que existirán mientras exista la tierra. ¿Qué les depara cuando el mundo se acabe? Pues se acabará, y Ilúvatar no lo ha pronunciado. Vale resaltarse que la noción de inmortalidad de los elfos, como don de Ilúvatar que los vincula estrechamente con la tierra, no solo está condicionada a la existencia misma del mundo, sino que además debemos sujetarla a una ulterior precisión. Los cuerpos de los elfos no son invulnerables y son, en cambio, susceptibles a la muerte por heridas, por ejemplo. También, y de modo sumamente interesante, los elfos abandonan la vida de sus cuerpos cuando los arrebata una profunda pena. Pero aunque mueran sus cuerpos, son sus almas las que se encuentran vinculadas al mundo y no la abandonan, sino que en él permanecen y son llamados por Namo, el Vala del destino, esposo de la tejedora, el señor de las casas de los muertos que en la Tierra Media conocían como estancias de mandos. Razón por la cual, por cierto, con frecuencia Namo es llamado Mandos. En realidad Mandos es el lugar donde está Namo, pero la gente le llama Mandos a él. Las estancias de Mandos son casas de restauración, no prisiones, donde las almas de los elfos observan un indefinido tiempo de espera con el objetivo principal de que se recuperen del trauma de la muerte del cuerpo. Cuando la espera concluye, los Valar reincorporan esas almas en cuerpos idénticos a aquellos que murieron, retornando dichos elfos a un mundo con la misma identidad, memoria, recuerdos, apariencia y capacidades que tenían antes de morir. A este proceso podemos llamarle reencarnación, pero no supone un reinicio, sino una mera continuación de la vida del elfo, por lo que quizás sea más exacto llamarle repersonificación, esto es, vuelven a ser la misma persona. Entonces, el concepto de inmortalidad de los elfos tiene más bien este sentido un tanto más técnico, es la posibilidad de la repersonificación. Por supuesto, si la vida del cuerpo de un elfo no es arrebatada por las heridas o la tristeza, esta se extenderá durante los incontables años de la tierra. Naturalmente, esta permanencia en un mundo sujeto al constante devenir y cambio de todo lo que hay en él representa un desafío para la naturaleza de los elfos. Imagínense que la vida entera de un árbol, los siglos de vida de un árbol, sean para ti como un fin de semana. Justamente la sutil debilidad de los elfos radica en su añoranza del pasado y cierta indisposición a enfrentar el cambio. Una indisposición que notablemente, que es el gran tema de fondo, yace en el corazón de la segunda caída de los elfos Noldor, especialmente la de los elfos de Eregion a mediados de la Segunda Edad, cuando se forjaron los anillos de poder como herramientas para detener el devenir y deterioro de las cosas, anillos para poner el cambio bajo arresto y preservar la belleza de la Tierra Media con el fin un tanto deshonesto de querer convertirla en un lugar tan bello como las tierras imperecederas, el refugio construido por los Valar, un lugar que, como les dije, fue hecho para protección de los elfos de ese cambio constante del mundo, ese mundo que se agota, pero ellos no. Por supuesto, el devenir de las cosas es parte de la naturaleza. Aquí Marco Aurelio se pondría muy fierro y diría que andan llorando, si esto es así, ¿no?
y negarlo o resistirlo es una buena medida. Es en buena medida, una afrenta a los designios de Dios. Dios, Ilúvatar, hizo un mundo en el que el cambio es parte de la naturaleza. Ellos, como seres de la naturaleza, tienen el duro deber de aceptar humildemente estos designios y aprender a vivir en un mundo en el que nada permanece con excepción de ellos mismos. La dureza de tal deber se ve recrudecida, obviamente, por la existencia del mal y la desolación en el mundo, mismo que es mitológicamente encarnada en los relatos de Tolkien por la figura de Melkor Morgoth, el negro enemigo del mundo, que mancilló la creación infundiéndola con su terrible espíritu y tornando Arda en un lugar triste y gris para los primeros nacidos, que por eso la abandonan cuando los anillos de poder se quedan sin poder tras la destrucción del mundo. Ahora bien, aunque es un asunto a estas alturas bastante evidente, espero yo, debido a lo que ya he manifestado, no sobra articular de manera explícita lo siguiente: el mundo secundario de Tolkien es uno en el cual el dualismo ontológico es verdadero y el monismo materialista es falso. No se asusten, lo voy a explicar. Es decir, postula este mundo secundario una ontología conforme a la cual la realidad está constituida por dos sustancias fundamentales: la materia y el espíritu. Si hay almas y hay cuerpos, ¿no? En otras palabras, la ontología de este mundo no materialista, por cuanto no es verdad que solo existe lo físico, lo corpóreo, tangible y mesurable, sino que también existe lo inmaterial, no corpóreo, lo intangible. Existen cuerpos, decía yo, y existen almas en ese mundo secundario. Yo sé que todos albergamos la esperanza de que aquí también, pero ahí es un hecho histórico, ¿no? Está claro y no hay duda. Esto, lejos de ser una trivialidad, es fundamental, pues la diferencia esencial entre elfos y hombres no radica tanto en la materialidad de sus cuerpos, ojo, que finalmente, por cuanto hace a la biología de estos, pues no podía ser tan diferente, dado que la reproducción entre elfos y humanos es posible, ¿no? Sino que la diferencia esencial se ubica en sus almas, o más exactamente, en el tratamiento o destino de sus almas. Los dones operan sobre sus almas. Los hombres, llamados los segundos hijos o los seguidores, despertaron miles de años después de los elfos, aunque igualmente en el Levante, o sea, en el Oriente, en una región conocida como Hildorien. En notorio contraste con los elfos, poseen cuerpos que decaen precipitada y ostensiblemente con el paso de pocos años. De forma general, se estima que los hombres de la Tierra Media gozaban de una esperanza de vida que ronda los 70 años, con las excepciones propias de los casos individuales, y el único caso en verdad especial es el de los Dúnedain, es decir, los Númenóreanos, que conforman la estirpe de los descendientes de aquellas casas de los hombres que en la primera edad lucharon hombro con hombro junto con los elfos en Beleriand en contra de la oscuridad de Melkor Morgoth. A este pueblo, como ya se ha dicho, se otorgó una extensión en su paso por este mundo, especialmente dentro de la línea real, como gracia de los Valar. Pero ni los Valar ni nadie podía alterar los dones otorgados por Ilúvatar a sus hijos. La superior esperanza de vida de los hombres del oeste, desde el punto de vista élfico, era solo una ligera prolongación de su estadía como huéspedes de Arda. Al final, vivir 70 o 500 años, en comparación con la humanamente insondable magnitud de todos los siglos de la Tierra, es nada. Las almas de los segundos hijos, habitantes de cuerpos decadentes, a diferencia de las de los elfos, no están destinadas a permanecer ni en Arda ni en ninguno de los círculos del mundo creado. Cuando concluye la breve vida de sus cuerpos, mueren en verdad y sus almas abandonan este mundo. ¿A dónde se dirigen? Bueno, Tolkien no lo tenía claro y todo nos dijo. Seguramente es a lugares que en plenitud solo Ilúvatar conoce, aunque posiblemente algunos Valar como Manwë y Mandos podrían formular alguna conjetura bien informada. Sin embargo,
De eso nada han comunicado ni a los elfos ni a ningún ser viviente, y solo han reconocido que cuando el mundo acabe y la música termine, si esto no se entiende lo atendemos en el Q&A, los hombres unirán sus voces a las de los Ainur para que Arda sea redimida y reformada con la segunda música. Es pues la carga de los hombres la de no aferrarse neciamente a la vida de este mundo y aguardar con fe la muerte durante su breve paso por este, recibiendo el don de Ilúvatar, este amargo don de la libertad de sus almas, con esperanza y no con desesperación. Mas, así como Melkor Morgoth arruinó el don de la inmortalidad de los elfos al mancillar la creación, también arruinó el don de la muerte para los segundos hijos, convirtiéndolo en angustia, anteponiendo a la esperanza el miedo y la desolación. Estos son pues los primeros y segundos hijos, y la maldad y destrucción del mundo introducidas por el oscuro enemigo son los grandes desafíos u obstáculos para su gozo. Es evidente que existe asimetría entre ambos dones y que el contraste se hace más amargo por la corrupción del mundo. Tal amargura se pronuncia aún más cuando se combina el producto del amor entre ambas, se combina con el producto del amor entre ambas razas, los hijos de la unión entre elfos y seres humanos. Ya llegó el escrito y aquí ya empezamos con la improvisación, nos saltamos a la peli. Sí, ya aquí va a empezar la conferencia. Los medio elfos son entonces el producto de esa unión entre los elfos y los humanos. ¿Y qué ocurrió? Para decirlo rápido, todo es culpa de Eärendil, ¿no? Eärendil es el padre de Elrond y Elros. Elros, lo mencionamos en la charla, fue el primer rey de Númenor, y ellos dos, Elrond y Elros, hicieron las elecciones opuestas, ¿no? Elrond eligió la inmortalidad y Elros eligió la mortalidad de los hombres. Fue bendecido, le dieron un reino súper chido, todo eso, bueno, pero se murió, ¿no? Elrond pues siguió, no sé cuál le fue peor, ojo, ya lo platicamos al final, porque eso de vivir para siempre y que la gente se te muera es complicado. Y justamente ahí radica el gran dolor al que están sujetos los medio elfos y la dificultad del amor entre elfos y hombres. ¿Sí? Reposa esa dificultad en la disparidad de sus dones, la asimetría en el tratamiento de sus almas. Los elfos, hay que tenerlo claro, aman de verdad y una sola vez. Sí, los fieles les dicen, ¿no? Sí, en verdad. Aman en verdad y una sola vez en la vida. Para los elfos, para tener una imagen más clara, la entrega desenfrenada a las pasiones del cuerpo, como puede ser la satisfacción de los impulsos, carece de sentido, pues los placeres del mundo no son bienes disponibles solo de manera provisional o por tiempo limitado para ellos, porque ellos van a vivir para siempre. Entonces todo lo chido ahí está, ¿no? O sea, no necesitan desesperarse, me quiero más coca, o sea, ahí hay coca, ¿sí? No se les va a acabar la Coca-Cola, no se les va a acabar el pastel, no se les va a acabar nada. Entonces, para ellos, ¿qué sentido tiene entregarse a las pasiones? ¿Sí? Tienen toda la existencia disponible del mundo para disfrutar de ellas, ¿no? Nosotros, los seres humanos, somos los que experimentamos la disponibilidad de los placeres de la vida como algo provisional desde ahorita. Aprovecha ahorita que estás chamaco, ¿no? Somos nosotros los que tenemos esa percepción de los bienes del mundo. Por tanto, no es que los elfos sean estoicos, no necesitan ser estoicos, sino que la fuente y disponibilidad del placer para ellos no se agota. Los humanos son quienes tienen que aprender a disfrutar de sus dones en armonía con el mundo y no entregarse de manera desenfrenada, autodestructiva, a los bienes de la tierra. El amor de los elfos, por tanto, como uno de esos bienes, no tiene el sentido de provisionalidad que tiene para los hombres. Sin embargo, si un elfo se enamora de un humano, aparecen las dificultades, pues el paso del humano por el mundo, hemos dicho, no es sino un imperceptible punto en el tapiz de la historia. Y entonces imagínense enfrentar, ¿no? Como es desde las películas el diálogo, pero está bueno, enfrentar como
todos los amaneceres de la tierra en ausencia de la persona amada. Es un dolor que parecería nunca terminar, ¿no? Entonces, en la historia hubo uniones entre elfos y humanos, y el surgimiento de los medio elfos fue una novedad imprevista por los Valar. Responde, según la interpretación corriente, responde a un plan de Ilúvatar para el ennoblecimiento de los segundos hijos, pero los Valar no tenían claridad sobre este fenómeno. Sin embargo, Ilúvatar les otorgó autoridad para que ellos decidieran sobre el asunto, qué iba a pasar con estos medio elfos, cómo iba a determinarse su paso por este mundo. Aquí va la historia nada más de genealogías. Aquí es donde el Silmarillion se pone durísimo. Voy a tirar nombres, perdonen. Sí, por ahí arrancamos, ¿no? Pero una arriba, a ver. Había un tipo que se llamaba Thingol, ¿no? Thingol, Elwë Singolo en la lengua cueña. Sí, Elwë Capagris o algo así. Este señor era un rey, un gran rey de los elfos en la región que se conocía como Beleriand, que es el lugar donde estaban los grandes reinos de los elfos en la primera edad, y que bueno, después de las guerras contra Morgoth, pues se la tragó el mar, ¿no? O sea, desapareció Beleriand, era como el verdadero noroeste de la Tierra Media. O sea, ese mapa que todos conocemos, imagínense que tiene así como una península de Yucatán, pero grandota, y que se la comió el océano, porque bueno, ahí hubo un conflicto entre el bien y el mal, pero así cañón, ¿no? La guerra de la cólera, y estuvo tan tremendo que se arruinó toda esa región continental. Bueno, antes de que eso pasara, por muchos siglos, hubo un elfo llamado Thingol, que se quedó ahí porque se encontró en el camino. Estaban los elfos viajando hacia las tierras imperecederas, pero Thingol no terminó el viaje, se quedó en Beleriand porque se encontró en un bosquecito que se llama Nan Elmoth, pues a una muchacha bien bonita, que no era una muchacha, era en realidad un espíritu como Gandalf, que se llamaba Melian. Sí, de hecho era como la jefa de Gandalf, porque venían 6 custodiando ese éxodo de los elfos, y ella era como la capitana de la tropa, porque esto a Tolkien no le interesaba como hacer más personajes, no el mismo, pero o sea, estos están todo el tiempo en todos lados. Entonces Gandalf, Saruman, esos mismos vatos, los magos, venían custodiando a los elfos en el viaje, y estaba Melian, que era la chida, pues era la más poderosa. Y Melian, bueno, en una cuestión ahí de consentimiento que hoy podríamos en severas dudas, hechizó a Thingol, lo atrapó, lo cautivó, y se quedaron viéndose el uno al otro no sé cuántos años, una cosa bien loca, ¿no? Y los elfos andaban por Beleriand así, Thingol, ¿no? El vato está clavadísimo, viéndose con Melian, y ya bueno, un día se rompió el hechizo por fin, dijeron, bueno, ¿qué onda? ¿Tenemos una casa? Sí, ¿no? Entonces ponen casa, arman un reino, los elfos ya los encuentran, le dicen, oye, te mamaste, güey, ya se fueron todos, bueno, pues aquí armamos uno nosotros. Entonces hacen su reino de Doriath, y Melian se casa con Thingol y tienen una nena, pero o sea, la criatura más bella de la historia de Arda, Lúthien, a quien Beren llamó cuando la vio por primera vez danzando a la luz de las estrellas, con la plata de sus cabellos reflejada por la luz de la luna. La vio danzando entre flores de cicuta, y no teniendo un nombre para esta tremenda criatura, le llama Tinuviel, que significa ruiseñor, hija del crepúsculo. Entonces Lúthien lo volteó a ver y, ¿por qué me llamas así, muchacho? La enamoró, la cautivó. Se vieron ahí, pasó lo mismo. Thingol, Melian, tú, ahí. Se clavaron, ¿no? Se imprimió, dirían los de, ¿cómo se llama la cosa esa? Esa cosa, crepúsculo. Bueno, pues mira, la hija del crepúsculo, ahí lo tienen. La hija del crepúsculo se imprimió en el chavo, pero era un mortal, y ella, no sé si alcanzamos a captar, pero, o sea, no solo, ya que era la criatura más hermosa y lo que tú quieras, era hija de Thingol, nacido en las aguas del Cuivienen, o sea, un elfo viejo de los jefes, ¿sí? Y además
hija de Melian, que no era un ser humano, un elfo. Melian era un maya. Melian era un vástago del pensamiento de Dios, que existió con él antes de que existiera el tiempo y el espacio, y junto con sus hermanos, el resto de los Ainur, entonó una gran música que eventualmente se convirtió en el mundo que es. Eso era Melian. Era un espíritu noble, puro, nacido directamente de la mente de Dios, y estuvo con él antes de que existiera alguna otra cosa. Pero algunos de estos espíritus, ya creado el mundo, pues eran medio caprichosos, y les daba a algunos de ellos por encarnarse realmente en objetos físicos. El que se pasó más de lanza fue Sauron, que le dio por encarnarse en una argolla. Sí, pero a la mayoría de los que tenían esta excentricidad, pues se encarnaban como en animales. Y pues estaba ahí por ahí un Golian, ¿no? Que era una araña totota, y bueno, Melian decidió ser algo así como un elfo muy bonito, ¿no? Entonces se enamora de Tingol. Me imagino que lo venía viendo, ¿no? Iban siglos ahí en el éxodo y le venía echando el ojo, y dijo: cuando lleguemos al rinconcito aquí se queda, ¿no? Entonces ahí ya se encarna realmente, y bueno, se encarna, ¿no? Entonces Melian tiene una hija hermosa que combina estas dos estirpes, los elfos, vamos, casi que originarios, no es que Tingol fuera de los primeritos, pero por ahí, ¿sí? Y Melian, que pues en realidad era un espíritu encarnado en un cuerpo real, o sea, que se había convertido en un ser real del mundo material. Acuérdense lo que les dije, que hay estos dos aspectos, esta dualidad. Existe el mundo físico y el mundo inmaterial. Lo que le pasa a Frodo, por ejemplo, cuando se pone el anillo, es que es retirado de la parte física y llevada al mundo de lo invisible. Y bueno, nosotros decimos: de hecho invisible, fue reubicado, pero podemos decirlo por facilidad, llamarle a eso invisibilidad. No es un efecto nada más óptico lo que está pasando. Bueno, Melian se transportó a sí mismo por su poder. La diferencia entre los elfos y los humanos y estos espíritus es que nosotros no podemos, nuestras almas no tienen el poder de encarnarse, de otorgarse cuerpos, pero los espíritus, estos Maiar y los Valar, sí pueden manifestarse físicamente. Normalmente lo hacen de manera provisional, ¿sí? En figuras que son antropomórficas para poder interactuar con los hijos, pero no son cuerpos de verdad. Como los hacen, los deshacen. Melian sí se creó para sí un cuerpo real y lo habitó con su espíritu, lo inflamó con su espíritu. Y por eso pudo tener descendencia. Lúthien Tinobel, entonces, ahí danzando, muy bonita, se enamora de un vato, literal, así como un güey que iba pasando por ahí, Beren, y es como el Brian, ¿no? de Beren, y era un mortal, y ella era de elevadísima estirpe y era inmortal. Entonces aquí empiezan los problemas. ¿Qué va a hacer cuando se muere este muchacho? O sea, es un teenager, tú vas a vivir para siempre, ¿no? Entre comillas. Y este señor, bueno, ¿cuánto te late? O sea, sí, se va a poner viejito además antes de que te des cuenta. O sea, lo que haces el desayuno, ¿qué te pasó? Sigue de ruedas, ¿no? O sea, no, para los elfos la experiencia del paso del tiempo es totalmente distinta que para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ellos se enamoran, y supongo que por fortuna la cosa se resolvió con la muerte de Beren antes de que se detonara el drama, o más bien eso detona el drama. Ellos se hacen a la tarea, por razones que no voy a explicar ahora, pero que obviamente tienen que ver con el papá de Lúthien, a la tarea de buscar uno de los Silmarils, y se lo roban a Morgoth, y Beren pierde la mano, se la come el lobo, y bueno, pasan muchas cosas, y se muere el muchacho. Y entonces Lúthien, pues se pone triste, pero triste de que se murió de triste, ya, me mata, se va a las estancias de Mandos, y seguía triste. Y entonces está Mandos en las estancias. ¿Qué pasó, Lúthien? Y le empieza a cantar. Y era tristísima la canción.
estaba tan triste la rola que Mandos llegó a un punto en el que también se puso triste, ¿no? Y dices, oye, el bala del destino se conmovió, dice Tolkien, como nunca antes había ocurrido y como nunca más volverá a ocurrir. Se conmovió. Y entonces él no tenía el poder de decir, oye, muchacha, sí, está, ¿cómo te ayudo? Yo no puedo. Entonces le va a preguntar al jefe, le pregunta a Mandos, tampoco puede, le tienen que preguntar al mero, y ahí Ilúvatar dice, denle chance. Y los regresan, los devuelven a la vida, los mandan de vuelta a la Tierra Media, o sea, reviven, en un caso excepcionalísimo, Beren y Lúthien, y llevan una vida normal, así en tiempo humano, mueren, creo que como a los 70, o sea, no viven mucho, y a Lúthien, lo importante, lo interesante de esto es que por amor, regresando al tema de la elección entre la inmortalidad y la muerte, Lúthien por amor elige la mortalidad de los hombres, pero no deja de ser un elfo. O sea, Lúthien no era un medio elfo, ella era elfo. Pero es la única excepción conocida en la historia de un elfo al que Ilúvatar otorgó el permiso especial de que al abandonar la vida de su cuerpo, su alma también abandonara los círculos del mundo. Para Beren era así, esa era su naturaleza, era hombre, pero Lúthien, que era elfo, no era esa su naturaleza, sin embargo, por gracia del que es uno, se le otorgó. Tuvieron un hijo, por supuesto, y se llamaba Dior. De este va un poco más triste la historia. Dior se casó con otra elfa que se llamaba Nimlod, lo cual también hubiera sido un problema porque no había reglas sobre los medioelfos. Dior es por ahí quizás el primer medioelfo, el primer hijo, ¿no? El primer producto de la unión entre elfos y hombres. Dior se casa con una elfa, una princesa de nombre Nimlod, muere, todavía, bueno, pelean, estaba así como México en los tiempos de la Revolución, o como anda ahorita, ¿no? Entonces todo el tiempo había guerras y muertos, Dior en una de esas pues la petó. Tuvo con Nimlod tuvo 3 hijos, Elwin, Elured y Elwin, pero de la que sabemos y la que resulta importante en este cuento es Elwin, ¿sí? Que se encontró en la playita donde huyeron, porque el papá Dior muere porque atacan los hijos de Fëanor que venían por el Silmaril ese, que Beren se robó, que le comió la mano el lobo, luego se la sacaron al lobo y ya se lo dieron al papá de Lúthien porque el rey quería un Silmaril. Ya que recupera el Silmaril, eso se vuelve pues heredad de Lúthien, y de Lúthien pasa a Dior, y bueno, de Dior pasa a Elwin, pero huyendo de los hijos de Fëanor, que es el que hizo los Silmarils y los querían de vuelta, pues terminan huyendo, refugiándose en las costas de Beleriand, y allá había otros refugiados que venían de otro lugar donde también estuvieron durísimos los trancazos, que se llamaba Gondolin, y el batillo que venía de Gondolin se llamaba Earendil, que era hijo de otros 2 necios, Tuor, que también era humano, e Idril, que le brindan, que era elfa. Y acá es todavía más oscuro que pasó, porque lo de Beren y Lúthien tiene así como su historia tremenda, bueno, hasta aquí de libro, pero lo de Tuor e Idril es así como oscurísimo. ¿Cómo se resolvió? No sé si se resolvió, ¿qué pasó? Tuor llega a Gondolin, era humano, era tan como poderoso guerrero, noble individuo, etcétera y demás, que el rey de Gondolin, que era ¿cómo se llama? El bisabuelo de Elrond, ya me voy a acordar, quiero decir Thingol, pero no es Thingol. El rey de Gondolin, pues hasta acepta que se case con su hija. Bueno, Morgoth estuvo durante siglos buscando la ciudad oculta de Gondolin, la encuentra, producto de una traición, también tiene su libro, La caída de Gondolin. De hecho, la historia de Beren y Lúthien, los hijos de Húrin y la caída de Gondolin son 3 relatos, de los grandes relatos que están en el cuento Silmarillion, y cada uno de ellos tiene, además de estar en el Silmarillion, tienen como unas versiones extendidas, vamos a llamarle, en libros independientes. Sobre los libros, esas cuestiones, si quieren podemos hablar después, si queda tiempo para todo esto, porque lo estoy comiendo todo, no. Entonces, Tuor e Idril tienen un hijo que se llama Earendil. Earendil eventualmente se conoce con Elwin y se casan.
Tuor e Idril abandonan la Tierra Media, se van a las tierras imperecederas y no hay nada dicho sobre qué pasó con Tuor, pero la sospecha generalizada es que, bueno, lo han de ver, será como el otro caso, así como Lúthien fue la única elfa que dejaron que se muriera de verdad, pues Tuor será el único humano al que dejaron ahí, ¿no? Entonces ahí anda Tuor en las tierras imperecederas, esperamos, suponemos, no sabemos. Y Eärendil y Éowyn entonces se casan y tuvieron dos hijos, Elros y Elrond. Y Eärendil como que no era un padre así muy asiduo y se la pasaba navegando, o sea, su onda era el mar. De hecho, Eärendil significa el enamorado del mar, es el típico marinero que se la pasa allá, no sabes cómo está en la casa, farol de la casa, eso, el farol del puerto, oscuridad de la casa, Eärendil. Este señor, le digo todo esto con un poco como que broma, como que un poco triste, porque de hecho mi hijo se llama Ardamire, por Eärendil, que es el salvador de la Tierra Media. Mi hijo Pedro Ardamire, el más chiquito, no sé cómo este tamaño, que tiene 9 meses. Ardamire es el nombre que la mamá le puso a Eärendil. Es que los elfos, tu papá te ponía un nombre y tu mamá te ponía otro. Y casi siempre el chido era el de la mamá porque era más como el profeta. Entonces, Ardamire significa la joya de Arda, que, bueno, literalmente sería la joya del reino, la joya del mundo. Así conocían a Eärendil, la joya del mundo, por razones que espero no se me olvide explicar después. El caso es que Eärendil siempre estuvo buscando a sus padres, que pues, también se aplicaron la de nos vemos, ahí te cuidas, ¿no? Y se fueron a las tierras imperecederas. Entonces él quería ir al oeste, porque no había, también hay que entender, no había dónde estar, porque Morgoth se lo estaba aventando todo, estaba destruyendo todo. Entonces él era un refugiado de la destrucción de una ciudad. Se casa con Elwyn, tienen a Elrond y a Elros, y un día, obviamente, los hijos de Fëanor encontraron, o sea, se enteraron dónde estaba el Silmaril de Elwyn y dijeron, pues ni pedo, o sea, nosotros juramos que lo íbamos a buscar a toda costa, y a toda costa incluye esa costa, papito. Y se fueron para allá y hay otra matanza, es la tercera matanza entre hermanos. Estos muchachos no tenían paradera, pero era parte de un juramento que habían prestado y les fue mal. Obviamente sufrieron los propios males que ellos propinaron, pues se volvieron enormes pesares para los hijos de Fëanor, que básicamente todos se murieron. Los últimos dos que quedaron eran Maedhros y Maglor, y pues Maedhros, para que me entiendan, se tiró a la lava, ¿no? Dio así una grieta dentro de la tierra ya en Beleriand, ya arruinada, y dijo, me quema el Silmaril, no lo puedo portar, soy malo, al carajo, se tiró. Y es el guerrero más tremendo con la espada, que nunca nadie pudo quitarle la vida, se la tuvo que quitar él mismo, pues víctima de todo este pesar por toda la sangre con la que tiñó la tierra, ¿no? Sangre roja, como sus cabellos. El otro Maglor lo tiró el Silmaril al mar y se quedó cantando por la Tierra Media, muy triste. Y por ahí anda. Entonces, Eärendil y Elwyn emprenden el viaje a las tierras imperecederas. Llega Eärendil a las costas de Aman eventualmente, y hay un pasaje que no les voy a leer porque está preciosísimo, de el heraldo de Manwë, que le da la bienvenida. Salve Eärendil, el bendito, ¿no? De los marineros, el más afamado, la luz del mundo, que llega de imprevisto. Bueno, entonces los reciben a Elwyn y a Eärendil y los llevan ante Manwë en el círculo de los Valar. Y entonces los Valar sacan la lupa y dicen, ah caray, ¿y estos qué son? No, pues soy hijo de fulano, hijo de sultano, y tú, hijo de fulano. O sea, estos no son elfos, son humanos, ¿qué hacemos? No supieron qué hacer, le preguntan al chief y les dice, pues son los muchachos, ya les dije, para eso los puse ahí. Entonces, bueno, ya tienen que hacer jurisprudencia. Y resolvieron, bueno, mira, ¿qué tal si no resolvemos? Que resuelvan ellos también. Entonces es una pasadera de la responsabilidad. Y entonces Manwë dice, que elijan ellos. Les aplicó la Andrés Manuel, ¿no? Que el pueblo diga. Entonces, que digan los propios medioelfos. Ustedes elijan, oye, no me ayudes, compadre, ¿no? Ustedes elijan si quieren la inmortalidad o la mortalidad. Entonces, además fue como, y elige ahorita, muchacho. Y estaban ahí en el círculo y entonces Eärendil venía medio nefasteado y voltea a ver a Elwyn y le dice, elige tú que yo estoy cansado. Y Elwyn, que creció pues con los elfos, con Vidor allá en el reino de su abuelo Thingol,
pues ella se sentía más cercana a los elfos y dijo, no, pues ¿qué voy a elegir? Soy elfo, o sea, yo quiero ser elfo, seamos elfos. Y pues por ese problema de la separación, del dolor de la separación, Eärendil también elige la inmortalidad de los elfos, a pesar de que él se sentía más apegado al pueblo de los hombres. Además, por llegar sin ser un elfo a las tierras imperecederas, Manwë hace una segunda regla y además ya no regresas a la tierra media. Está muy bonito este cielo, toma, póntela ahí en una diadema, te subes a tu barquito y te vas a dar la vuelta todos los días. Y es Venus, por eso es la joya del mundo, es la estrella de la esperanza, ¿no? Y no puede regresar a la tierra media, pero al navegar con el Silmaril en la frente y radiar los cielos, pues comunica esperanza a los pueblos de que venía la ayuda, porque por supuesto la razón por la que llegaron fue para implorar a los Valar el perdón, ¿no? de los pecados de las casas de su ascendencia y la ayuda de los ejércitos de las huestes de Valinor para detener el embate del Morgoth. Y eso ocurrió, se resolvió en la misma visita. Nunca fue nada beneficiente, ningún gobierno visto algo así. Se decidió el tema de los medioelfos, se decidió qué hacer con este vato que sin permiso se metió en las tierras imperecederas y se decidió ir a la guerra contra Morgoth. Vamos, ¿no? Entonces, de ahí ya las cosas continúan. Pero vean ustedes cómo los medioelfos entonces están sujetos a esta dicotomía terrible. Y el último, al quedar las dos líneas de medioelfos unidas en la unión de Eärendil y Elwing, pues todo queda en manos de la descendencia de Elrond, porque al parecer Elros, al haber escogido ser humano, pues toda su descendencia fue humana. Pero Elrond, al haber elegido ser elfo, toda su descendencia, que tuvo 3 muchachos, ¿sí? Arwen y otros 2 gemelos, ¿sí? Toda su descendencia, por razones que Tolkien nos tendría que explicar, pero ya no podemos preguntarle, sí tenían aún la potestad de elegir, eso a ellos sí eran medios elfos. Se unifica la línea de los elfos en la descendencia de Elrond. Entonces, Arwen, lo mismito, eso de andar caminando en bosques chidos, no es recomendable, ¿sí? Andan relajados, en una de esas ve venir a Aragorn y lo puso Galadriel, que la abuela Galadriel era la abuela de Arwen. Entonces Galadriel recibe a Aragorn, le quita los harapos, dice, ponte esto, y lo vistió de azul, le puso una tiarita. Entonces en una de esas Arwen voltea y ve a aquel muchachón y dice, no manches, ¿dónde has estado toda mi vida? Y se enamoran, ¿no? Ya se conocían, pero ahí quedan enamorados, y justamente en esa reunión en la tierra de Galadriel, en los bosques de Kerin Amroth, ¿sí? en la cima de Kerin Amroth, tienen una charla y se juran amor y fidelidad, se prometen el uno al otro, y ahí Arwen hace su elección. Esta onda de la elección de los medioelfos, por cierto, yo ya les dije que Manwë dijo que ellos decidan, pero no hay manual, o sea, porque ya sé que alguien me preguntó, ¿y cómo hacían la elección? Ay, güey, tomaban un grial con sangre, no, o sea, no sé, era una oración, era una decisión, simplemente en un punto de ya, humano. Entonces Arwen eligió ser humana, y para cuando empieza la Guerra del Anillo, ¿sí? Cuando ya hay toda la aventura hasta que conocemos de Frodo, que Arwen ya era un joven de 87 años, porque pues, era descendiente de los humanos. Arwen era una muchachita de 2700 y no sé cuántos años, que ya había elegido la mortalidad de los hombres, no era un elfo. Entonces en las películas es muy maltratado el asunto por diversas razones, pero en particular es presentado a Arwen como alguien que todavía no ha hecho la elección. Quiero aprovechar para aclarar, conforme al texto, ya para los tiempos de la Guerra del Anillo, Arwen es humana. Ha hecho la elección del camino de los hombres, el destino de los hombres para su alma. Bueno. El dolor pues de la elección de los medioelfos radica en que la separación para toda la vida de la tierra de la persona amada no es viable, no es aceptable, y si la persona amada resulta ser un mortal, entonces tienes que elegir la mortalidad. Y cuando Arwen constata en su lecho final la partida de Aragorn, ella misma reconoce que si este es el don de Ilúvatar para los hombres, en verdad es un don amargo.
Sobre los hermanos de Arwen no hay nada escrito sobre su elección, pero ahí lo dejo. Espero les haya gustado la charla y por supuesto quedo pendiente para todas sus dudas y comentarios. Por favor, muchas gracias. Pero voy a hacer doctor. Pues, antes que otra cosa, muy buenas tardes a todos. Y bueno, Raúl Arano, profesor de inglés, Dungeon Master de afición, pintor de miniaturas amateur, cocinero por elección y pues un entusiasta de las historias. Prepárense para bajar poquitos niveles sus expectativas porque esta plática no va a ser tan docta como la de Juan Pedro. Puede que diga alguna que otra sandez, así que sé que sabrán disculparme. A propósito de Tolkien y los juegos de rol, y ahí para poder entrar en materia, les invito a... Confío demasiado en amigos. ¿Y cómo me escuchan ahí? Mucho mejor, ¿verdad? Gracias. Oye, sí tiene buen audio esta sala. Bien, a propósito de Tolkien y los juegos de rol, antes de abrir esta pequeña muy pequeña charla sobre la influencia de la obra de Tolkien en el juego de rol, me gustaría invitarlos momentáneamente a que, por un momento, imaginen que no están aquí. No estamos en una sala de usos múltiples, no estamos en esta ciudad, no estamos en este país. Imaginen por un momento que van caminando por un descampado, que allá a lo lejos se logran ver nubes en el cielo y se dibujan montañas, y que atrás de ustedes queda una llanura extensa y al frente de ustedes queda un bosque muy bonito, corre viento, el viento silba en sus oídos, huele a hierba fresca. Pero ahora imaginen que este escenario cambia y se encuentran en una zona más árida, más desértica, con un ánimo un poco más pesado. El sol es abrasador y hay peligros por doquier. Pero ahora imaginen que ya no están ahí y que ahora están en una suerte de caverna, pero muy bien construida, con pisos de loseta, con vueltas, con subidas, bajadas, recovecos. Imaginen que están en una suerte de cripta, pero muy grande, donde logran ver los restos de algunas personas, o de lo que a lo mejor fueron personas. Imaginen por un momento ese aroma a humedad, esa sensación de desasosiego. Imaginen todo eso. Ahora imaginen que van por todos estos escenarios tratando de defender su vida y buscando cumplir un fin que compartan, que quizás compartan con otras 3 o 4 personas. Todo aquello que ustedes vean, todo aquello que ustedes escuchen, va a depender de una voz que les va a hablar en off. Y aquellas decisiones que tomen irán determinadas por la aleatoriedad de la vida que podemos representar a través de las tiradas de dados. Y esto de alguna manera es un juego de rol. Los juegos de rol son una forma de utilizar la imaginación de forma activa, solo en compañía, porque esto también tiene sus variantes. Y básicamente es una forma de jugar de manera cooperativa e ir participando de una historia.
Una historia en la que nosotros los jugadores somos simples personajes, o nuestros avatares dentro de esa historia irán resolviendo y dándole forma a la historia que se nos cuenta. Mientras que el Dungeon Master, el narrador, el guardián del conocimiento, será este jugador extra que nos va a ir acompañando y nos va a ir describiendo en mayor o menor detalle qué es aquello que vemos, que escuchamos y qué tanto éxito o fracaso tienen nuestras acciones. Eso es de alguna manera un poco más específica un juego de rol. Y como podrán haberse dado cuenta cuando les hablé de esta llanura, de este bosque, de esta cripta, lo único que hago es dibujarles una imagen más o menos mental que ustedes se puedan hacer de lo que en mi papel de Dungeon Master quiero que se imaginen, de lo que yo quiero que vivan. Pero ¿de dónde viene esta imagen que les estoy dibujando? Usted, Master, ya visitó una cripta, ya fue a un desierto, ya anduvo entre un bosque, a lo mejor, o a lo mejor no. Pero sí hay un hecho innegable. Todo esto de alguna manera lo leí, me lo apropié y lo repliqué. Y es precisamente con esto que me gustaría abrir esta pequeña plática. Los juegos de rol, como ya especifiqué, son aquellos en donde estamos utilizando nuestra imaginación de manera activa, de forma que participemos en una historia que puede tener uno o distintos resultados, uno o distintos finales, en donde en compañía de otros amigos habremos de desfallecer entuertos, como dijera el buen Saavedra hace muchos años, o habremos de resolver problemas, rescatar princesas, recoger tesoros, aniquilar dragones y cosas por el estilo. Y este juego de rol pues tiene bastantes influencias. Como el buen amigo Pedro expuso hace un momento antes de su plática, pues no han sido tantas las ediciones, no han sido tantas las décadas. Está abusando de que él estaba en primaria cuando yo jugaba, pues, pero de ahí en fuera, mi experiencia con el juego de rol pues, es mediana. Y creo que soy más cercano a los juegos de rol per se que a la obra de Tolkien. Sin embargo, y nadie me va a dejar mentir, a todo aquel que le ha gustado de alguna manera la fantasía o que hemos llegado a los juegos de rol, invariablemente llegamos a Tolkien. Ahora sí que toda la fantasía nos lleva a Tolkien. Y de verdad que pues, no podría ser pues, una mejor manera, ¿no?, de acercarnos más a estos mundos de fantasía. Siempre hablamos en el juego de rol, y para ser claro, voy a estar citando todo el tiempo el juego de rol con el que más estoy familiarizado, que es Calabozos y Dragones o Dungeons and Dragons. Y este juego de rol siempre decimos, o los juegos que derivan de este o que se inspiraron en este, siempre caen en esta categoría que llamamos fantasía épica. Pero ¿de dónde nace la fantasía épica? Hay muchísimos autores de fantasía épica. Ustedes pueden ver a Robert Howard, tenemos a Vance, tenemos a Murdoch y un sinnúmero de autores. Pero aunque los mismos libros de Dungeons and Dragons citan o hacen referencia a las obras de las cuales beben directamente, en todos ellos siempre aparecerá sí o sí Tolkien. Porque al final de cuentas, aunque se pueda decir que ya no hay originalidad, pues es cierto, ya no es como que algo nazca que nunca había existido, sino que todo es de alguna manera inspiración de la inspiración de la inspiración de la inspiración, con toques bastante personales, que eso nos hace pensar en la originalidad de la obra, del producto, en este caso del juego de rol. Porque al final de cuentas es muy cierto. El juego de Calabozos y Dragones como tal está inspirado en muchísimas fuentes, y una de las que se considera principales es precisamente la obra de Tolkien. Ahora, cualquiera podría pensar que Dungeons and Dragons, quien lo ha jugado alguna vez, asumiendo que primero haya visitado Tolkien, después jugado el rol, que es una forma de representar las aventuras de los personajes de la Tierra Media, toda vez que en el juego aparecen enanos, elfos, hobbits, dragos, orcos y demás criaturas. Sin embargo, el verdadero alcance de la influencia de Tolkien sobre Dungeons and Dragons específicamente sigue hasta el día de hoy siendo un tema de debate. Volvemos a lo mismo.
Gary Gygax, creador del juego de rol de Dungeons and Dragons, previo a crear como tal Dungeons and Dragons, crea un juego llamado Chainmail o Cota de Malla. Él era un wargamer, él se dedicaba a recrear batallas con ejércitos numerosos, con miniaturas de plomo y tal, hasta que fue ilegal, por el plomo, obviamente. Y siempre se estuvo haciendo esta pregunta: ¿y qué tal si incluyéramos un elemento de fantasía dentro del juego de guerra? ¿Y qué tal si el ejército se ve de repente deslumbrado por un efecto mágico, ¿no? Por un orbe? ¿Y qué tal si cayera un meteorito o una serie de bolas de fuego? ¿Y qué tal si desapareciera un dragón, ¿no? O una bestia mágica? Y es entonces que él empieza como a investigar y a buscar en distintas fuentes, precisamente para agregar estos elementos de fantasía al juego de rol. Y él mismo, dentro de sus libros, él pone, porque lo debe de hacer, escribe todas esas influencias que de alguna manera tiene. Y ciertamente la influencia de las principales influencias del juego de rol, pues revisita a los autores que ya les comenté, yo, que son los más incluidos Lovecraft, los panteones romano, griego, egipcio, incluso llegó a tener módulos de juego en una tierra muy similar a la azteca o a la maya. Por ahí hay un manual de mástica de muchísimos años, de los 80s. Y pues, insisto, todas las fuentes que ustedes se puedan imaginar, todas las consultó. Y aunque siempre menciona a Tolkien dentro de sus obras, él mismo declaró en su momento que la influencia del trabajo de Tolkien había sido mínima. Pero pues basta con ver las criaturas incluidas en el juego antecesor, en ese juego que les mencioné que se llama Chainmail, que se listan criaturas como los hobbits, los enanos, los sprites, que son como una serie como de costas voladoras, los gnomos, los goblins, los elfos, los orcos, los magos, los trolls, los cambiaformas o shapeshifters que les conocemos, los balrogs, los demonios y una mirada todavía más. Y se podrán preguntar, bueno, entonces el hombre calcó completo a Tolkien. No, realmente. Sin embargo, es cierto que de las fuentes de Tolkien, pues muchísimos autores de juegos han bebido. El principal en este caso, Gygax, que de ahí sacó pues mucho del lore, vamos a decirlo, del conocimiento en el cual se basaba este primer juego previo a Dungeons and Dragons llamado Chainmail. Sin embargo, y como el buen amigo Pedro no me va a dejar mentir, esto conlleva algún tipo de problemas de índole legal. Y sí, porque si bien es válido el argumento de que estos seres no son como tal creaciones de Tolkien o no lo fueron, ya que existen y se comparten en otras mitologías, hay varios casos puntuales de criaturas que sí creó Tolkien y que el señor Gygax estaba utilizando. Y pues bueno, por ahí se menciona el Balrog, el Hobbit, el Ent, y que eventualmente tras una pequeña, le vamos a decir un aviso amigable, ¿no? De cesar y desistir. Sí, ¿cómo se llama? Tuvo que cambiarle, y nombres como Hobbit, Balrog y Ent ya no pudieran ser utilizados. Tuvo que cambiarlos por mediano o halfling, que es como se le conoce, Balor, al demonio con un látigo, y el Treant, en vez de llamarle a este hombre árbol, ¿no? Este árbol enorme. Imagínense una ceiba que camina, sería hermoso, ¿no? Y daría miedo, obviamente. Y bueno, para poder usar dentro de su juego, porque ya había escrito bastantísimo y todo lo que le seguía, pues entonces tuvo que empezar a cambiar. Y ahí lo ven, encendiéndose la tarea de pues, consultar fuentes y otras fuentes para cambiar nombres, porque al final de cuentas, aunque tenía la base de estas batallas épicas, pues le quería dar mucha más epicidad al juego, agregando esos elementos de fantasía que comentamos. Y pues salió de las batallas para entonces comenzar a jugar o a correr aventuras. Y entonces se comenzó a hacer todo ese tipo de historias en donde pues, visitaban praderas, bosques, montañas, arroyos, los cañones, las encrucijadas,
los calabozos que conocemos hoy día, los templos abandonados, las ruinas, las ciudades majestuosas, los reinos, los condados, los continentes, los mares, lo que ustedes se imaginen. Y es válido pensar que muchas personas que mínimamente han viajado o leído acerca de todo ese tipo de lugares, pues de ahí pueden tomar inspiración, pero es un hecho que los paisajes épicos que luego se nos dibujan en las historias de Dungeons and Dragons, pues también vienen de algún lugar, y es innegable. Sería como que, de plano, que no sepas absolutamente nada de Tolkien, es como a lo mejor no te vas a dar cuenta de que es una de las fuentes principales. Y bueno, tras este tipo de cuestiones legales que se lograron evitar gracias a que tomó una buena decisión, seguramente se asesoró con un buen abogado, de eso no hay cabe duda. En más de una ocasión, el mismísimo Gygax trató de distanciarse de la evidente influencia de la obra de Tolkien, pues anteponiendo distintos argumentos, diciendo que bueno, es que la historia se desarrolla de manera lenta, esas aventuras no corren muy rápido, aunque está en la Tierra Media es bonita, pero bueno, es que no nos da el dinamismo que buscamos, y que otros autores habían verdaderamente influenciado el trabajo. ¿Sí? O sea, no le estaba dando tanto crédito a Tolkien en términos de la inspiración, como se lo estaba dando a otros autores. Sin embargo, muchos años después, alejado ya de la cuestión corporativa de TSR, Tactical Scholars Rules, que era la empresa que fundó para la creación del juego de lo que ya se conoció como Chainmail y posteriormente Dungeons and Dragons, a él le retiran de la empresa, obviamente una decisión corporativa, y él ya viéndose pues fuera de, sigue haciendo trabajo, sigue haciendo cosas, por ahí tiene un par de cosas publicadas, y ya justamente en el albor de las películas de Peter Jackson se le entrevista y él afirmó que la obra de Tolkien había influenciado en gran medida el juego de Dungeons and Dragons. O sea, resultó que después que sí, ya dijo la verdad, aunque él siguiera citando en sus libros y recomendando la lectura de obras como Howard Moorcock-Fans, Lovecraft y la mirada que ustedes gusten. Ahora bien, pues debates aparte, es innegable que la obra de Tolkien influenció en gran medida los inicios del juego que conocemos como Dungeons and Dragons. Aún con nombres cambiados podemos ver los lugares, criaturas, mundos enteros que derivan de aquellas aventuras contenidas en las sagas del Hobbit o El Señor de los Anillos. Y aquí es donde tenemos que hacer un pequeño punto, una pequeña aclaración. Por mucha gente, Dungeons and Dragons es considerado como el primer juego de rol, aunque el concepto de juego de rol es una cuestión que viene de la psicología. Sin embargo, el primer juego con reglas como tal, con una estructura, con historia, con personajes, con todo lo que incluye, pues es este juego. Y de este juego, o inspirado en este juego, se derivan otros tantos más. Todo aquel juego que fuese o que pudiera ser etiquetado bajo el rubro de fantasía épica, viene ligado directamente a Dungeons and Dragons, ¿sí? Independientemente de cualquier cosa. Los demás juegos de rol que no son de fantasía épica, distopías, utopías, futuristas, cyberpunk, steampunk, dieselpunk, lo que ustedes manden, hasta de Pokémon hay juego de rol, pues todos de alguna manera beben de las fuentes directas de este juego, aunque no tengan la misma temática, pero se caracterizan por tener un sistema de personajes, sistema de clases, razas, cosas por el estilo. Pero viéndonos de nuevo a lo que les decía, cualquier otro juego de fantasía le debe su existencia a Dungeons and Dragons, pero no se nos debe olvidar una cosa. Por ahí hay una pequeña vena que corre a través del entramado que es Dungeons and Dragons y que alcanza directamente a cada juego que se pudiera considerar que derive de él, que conecta directamente con Tolkien. Independientemente del medio audiovisual al que hoy día tenemos acceso, cualquiera que lea alguna de las historias del Hobbit, del Señor de los Anillos, aquí mismo en la plática del buen amigo Pedro, yo me estaba imaginando todo eso, ¿no? Es
fácil de alguna manera perderse con la suficiente imaginación y no nos va a costar trabajo hallar esa pequeña vena de Tolkien dentro de ese juego. En la hora de ver estos espacios tan amplios, tan abiertos, tan éticos y sentir que escuchas esa música en tu interior y que de repente este prado que te estoy platicando, pues no son otra cosa que los campos en donde corren los caballos o los jinetes de Rohan y estas palacios enormes o estas construcciones increíblemente grandes no son otra cosa que lo que alguna vez tú pudieras imaginarte como el abismo de Helm, ¿sí? Y estas criptas tan extrañas, tan feas, tal vez pudiéramos traducirlas o verlas como las tumbas de los reyes humanos. Y todos estos bosques tan extraños nos remontan a ese bosque, a ese bosque negro, ¿no? que vemos en las historias. Particularmente como máster, siempre que me toca hacer un bosque, siempre le pongo el mismo nombre, el bosque frío. Y siempre tiene como que esa hora de misterio, es un lugar extraño que escuchas y como que te pierdes y de repente una año. Entonces, vamos a lo mismo, ¿no? Independientemente de que Dungeons & Dragons como juego y los demás juegos que están por ahí tienen una complejidad bastante grande, que tienen un manejo de locaciones, de personajes y tal, y que se siguen creando más y más cosas. Se siente como algo muy propio del juego, bebe directamente de las fuentes de Tolkien. Yo diría, personalmente, que es inseparable. Y al final de cuentas, que no se malentiendan, Dungeons & Dragons no es un intento de Tierra Media con nombres cambiados, hay que ser honestos, sino un mundo bastante original, cuyas fuentes de inspiración abarcan pues, las distintas obras de fantasía, siendo Tolkien pues, una de las principales. Así que al final de cuentas, no sé si hay aquí gente que juegue Dungeons & Dragons aparte de él. ¿Okay? Obviamente ustedes saben, muchas gracias. Hay más club, muy bien. Los demás no sé qué están esperando, realmente, que no sé qué hacen con su vida. Pues ahí hay juegos. Bueno, yo les invito a que lo hagan, a que jueguen. Si ya tienen un acercamiento a la obra de Tolkien, créanme, el juego se les va a hacer muy agradable. ¿Por qué? Porque van a tener ese chance mismo, ¿no? A este punto hemos llegado, a tal punto se llegó con esta relación de cómo Tolkien, o la obra de Tolkien, influencia el juego de rol, que llegó el momento en que se hizo un juego de rol, el juego de rol de la Tierra Media. Me parece, salvo la mejor opinión de Pedro y el primer juego oficial del Señor de los Anillos. Y de ahí empezaron a llegar otros. Y por ahí ya está el Anillo Único, primera edición, el cual es el que más personalmente conozco. De ahí viene la segunda edición, hay una quinta edición del Señor de los Anillos, está el juego de rol del Señor de los Anillos, que tiene todas las imágenes de la película, es un sistema totalmente aparte. Ahorita creo que viene, ya hubo otra quinta edición del Señor de los Anillos, quinta edición, porque tiene las reglas de la quinta edición del juego. Es bien irónico, porque Tolkien inspira varias cosas, entre ellas el juego de Dungeons & Dragons. Pero Dungeons & Dragons, la gente que crea el juego, que hace el juego en su momento, decide hacer este sistema, que es del lado de 20, que es bastante longevo, y hasta hoy tenemos la quinta iteración de ese juego, la quinta versión de las reglas. Y irónicamente ahora, basándonos en esas reglas, hay un juego de rol del Señor de los Anillos. Entonces, hagan de cuenta que ahora sí, es como Dungeons, pero con la máscara del Señor de los Anillos. Lógicamente con todo el lore, todo el conocimiento que tiene de por medio. Entonces, para concluir esta serie de desvaríos que están ahí escritos como Dios me dio a entender, es innegable la influencia de Tolkien en cualquier otro autor de fantasía, pero sobre todo en el caso que nos ocupa de los juegos de rol. Dungeons & Dragons siendo el primer juego como tal de rol influenciado por Tolkien, y que comparte esta pequeña vena que conecta a Tolkien, a Dungeons & Dragons, con los demás juegos de rol
que han existido, que existen y que estoy seguro que existirán, porque de aquí a unos 20, 30 años llegará una banda de chamacos que serán la generación Dios sabe qué cosa, porque ahorita está la Z y no sé qué íbamos a hacer, doble A tal vez, no sé, y esa generación dirá, no, pues es que esto es bien original, de verdad piénsalo otra vez. Pero ahí estaremos nosotros, pero el primero Dios, en unos cuantos años, diciéndoles así como viejitos de esos de, eso no es así. No, ahí les estaremos haciendo estas acotaciones. Como les comenté en un momento, ojalá le haya bajado a su expectativa, porque esta presentación pues no iba a ser tan docta como la de Juan Pedro. Sin embargo, espero que de alguna manera haya agregado tantito más a ese pequeño conocimiento que tiene del juego de rol. Cualquier cuestión, pues estamos aquí para resolverles dudas. Y pues de mi parte es todo. Muchas gracias.